Y bueno, queridos aficionados a la lucha libre, al misterio, a la historia, a los criminales, por fin están disponibles las membresías en el canal. Entre los días del 22 y 23 de agosto del 2012, se llevó a cabo un crimen masivo cometido por la organización delictiva conocida como los Zetas. El lugar de los hechos fue un ejido ubicado en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, donde fueron ejecutados 72 personas, en su mayoría inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Tras las investigaciones, se llegaría a saber que las personas fueron abatidas porque no pagaron el rescate de su secuestro, a la par de negarse a unirse al grupo criminal. Antes de adentrarnos de lleno en el hecho conocido como la masacre de San Fernando, primero les hablaré un poco de la criminalidad que azota el estado de Tamaulipas, el cual en el año del 2015 fue considerado como el estado más violento de la República Mexicana. Uno de los crímenes más recurrentes en el estado de Tamaulipas es el secuestro. Esto se sabe, dado que en el año de 2014 se registró que el promedio de secuestros era de 22 casos por cada 100.000 habitantes del estado. Por otro lado, según la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública efectuada en el 2015, Tamaulipas se posicionó como el tercer estado con una mayor percepción de inseguridad, superando a los estados de México y Tabasco. Ahora tocando un poco el tema de los feminicidios en México, alrededor de 1.600 mujeres perdieron la vida en el estado de Tamaulipas, esto tan solo en el año del 2015. Por otro lado, en el mismo estado se han registrado una larga lista de agresiones y homicidios en contra de periodistas. Sumado a todo lo antes mencionado, el estado de Tamaulipas es azotado por un trabajo de seguridad extremadamente deficiente, ya que en un promedio, de cada 100 casos que se investigan en el estado, tan solo 5 llegan a cerrarse, castigando satisfactoriamente a los criminales. Si bien todo lo antes mencionado puede dejarnos en la mente que el estado de Tamaulipas es una zona de constante azote criminal, para el año del 2020, la entidad ha dejado atrás un porcentaje de la lucha del control de las drogas junto a los crímenes antes mencionados, llegando a colocarse en el segundo lugar a nivel nacional de seguridad. Todo esto reportado por el periódico Universal. Antes de relatarles la tragedia, es importante comentar brevemente quién es el grupo criminal conocido como los Zetas. Dicho grupo sería creado a finales de los años 90, conformándose principalmente por soldados desertores del Ejército Nacional Mexicano junto a expolicías federales. Según la información oficial, en el año de 1997 se le encomendó a un teniente desertor del Ejército Mexicano que reclutara militares de élite para integrarlos a las filas del grupo criminal conocido como el Cártel del Golfo. El primer grupo reclutado por el exteniente estaba conformado por 14 exmilitares, a los que se les apodó como el Grupo de los 14 o los Zetas Primera Generación. Más tarde, dicho grupo llegó a estar conformado por 67 elementos. Cabe destacar que este nuevo grupo criminal sembró el terror en el estado de Tamaulipas, valiéndose para esto el salvajismo de sus actos junto al sometimiento de las autoridades de justicia y medios de comunicación. Junto a lo antes mencionado, los Zetas fueron los primeros en recurrir a la decapitación, el desmembramiento de cuerpos o la disolución de cadáveres en ácido. Cabe destacar que todos estos actos fueron cometidos tanto a miembros de bandas rivales como a habitantes del estado de Tamaulipas.
Por otro lado, tras una serie de investigaciones efectuadas por la PGR, en el año del 2003 se conoció la identidad de 31 integrantes fundadores de los Zetas, de los cuales 5 habían sido tenientes del Ejército Nacional Mexicano. Los crímenes más destacados de este grupo criminal fueron la desaparición masiva ocurrida en la comunidad de Allende y la masacre del Casino Royal, junto al caso de este capítulo. Ahora ya adentrándonos en los hechos, según un informe emitido por funcionarios federales de México, el 21 de agosto del 2010, un grupo de inmigrantes que serían deportados sobre 2 camiones, partieron de Veracruz rumbo a sus respectivos países, haciendo una escala en Tamaulipas para pasar la noche. Sin embargo, previa a la llegada a la localidad de San Fernando, un grupo de inmigrantes fue interceptado por un comando armado, presuntamente conformado por el grupo criminal conocido como los Zetas, quienes exigieron información sobre parientes de los inmigrantes que vivieran en los Estados Unidos, a la par de pedirles dinero para dejarlos en libertad. Más tarde, se llegaría a saber que el comando armado también ofrecería un puesto dentro de las filas de su organización criminal para garantizar la seguridad y bienestar de las personas. Aunque a ciencia cierta, no se sabe qué puesto tendrían las personas que aceptar. Tras todo lo antes mencionado, y después de no obtener ninguna remuneración por la libertad de los capturados, se cree que en la madrugada del 22 de agosto, el comando armado abatió el grupo de inmigrantes. De acuerdo con un sobreviviente de la masacre, que era de origen ecuatoriano, el grupo de inmigrantes estaba conformado por 76 personas. Sin embargo, para el 3 de septiembre de 2010, la PGR informó que en realidad se trataba de 77 personas, de las cuales 72 fueron abatidos, 2 sobrevivieron y 3 se encontraban desaparecidos, siendo estos 2 choferes y un ayudante de origen mexicano que no se sabe a ciencia cierta si formaban parte de una red de trata de personas o de los propios Zetas. Una vez que las investigaciones dieron inicio, el 22 de agosto del 2010, una de las personas que investigaban este hecho fue encontrada decapitada. Por su parte, la PGR tomaría la investigación del caso, dado que se consideró como un delito federal. Tras esto, el secretario del Consejo de Seguridad de México informó el hallazgo de 3 cuerpos de personas implicadas en la tragedia, siendo estas un hondureño y 2 presuntos ejecutores. Por otro lado, los cuerpos de los inmigrantes abatidos fueron encontrados el 30 de agosto del 2010. Esto gracias a una llamada anónima que informó el lugar donde se encontraban los cuerpos, destacando que en un inicio se pensó que los cuerpos eran de personas que habían tenido un enfrentamiento con un comando armado. Tras lo antes mencionado, se llegó a saber que los ejecutores de este hecho habían sido 7 individuos, de los cuales uno ya se encontraba detenido tras su captura efectuada el 23 de agosto del 2010. Para el 8 de septiembre del año ya comentado, se anunciaría la captura de 6 personas implicadas en los hechos. 3 de estos detenidos habían capturado el 3 de septiembre del 2010 tras un enfrentamiento en contra de la Armada Mexicana. No obstante, para el 10 de septiembre del 2010, el presidente de en ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa, anunciaría el abatimiento de 6 individuos junto a la captura de otros 8 involucrados en la masacre. Los capturados serían encarcelados el 16 de octubre del 2010, enfrentando los cargos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego uso exclusivo del ejército, corrupción de menores, homicidio calificado de 72 personas y el intento de homicidio de 2 más. Por su parte, para el mes de noviembre del 2010, un representante de las Naciones Unidas enfocado en la migración e inmigración demandó al gobierno mexicano una explicación clara de lo sucedido en San Fernando, a la par de exigir acciones contundentes para evitar que la tragedia se repita. Junto a lo antes mencionado, los presidentes de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela expresaron tanto su indignación por los hechos ocurridos en suelo mexicano, junto a las condolencias para la familia de los abatidos. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí este video donde les hablo de un terrible hecho acontecido en México. Recuerda que si te gustó el video, no dudes en dejar tu like, compartírselo a quien más confianza le tengas, y si están tus posibilidades, adquirir una membresía para que este pequeño pero genial canal siga creciendo. Yo soy tu amigo Kenji Black y esto fue Pasajes Históricos.